Bueno, quiero que entendamos este reloj del tiempo absoluto, ¿cierto? Porque el tiempo y el espacio son absolutos. Lo vamos a ver acá de una manera fácil. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que esos desfases temporales, ¿cierto? Hacen como que no hay un tiempo objetivo, todo el tiempo es relativo, ¿cierto? Como el tiempo que hay en otro planeta no es el mismo que el de este planeta, entonces no hay una objetividad, no hay una universalidad del tiempo. Pero vamos a ver que eso es falso. El tiempo absoluto sí existe. Como base te invito a que busques ese reloj universal que sería el UTC, que busques esta información en Wikipedia o en cualquier página, en cualquier biblioteca y mires a qué se refiere. Es el tiempo universal coordinado, es lo que usan los científicos para coordinar el tiempo independiente de las zonas horarias en las que nos encontremos, ¿cierto? Eso hace que tengamos un tiempo, ¿cierto? Que tengamos ese reloj, que el reloj nos sirva, que incluso ajustemos nuestros relojes del computador y demás. Entonces esto es como una base objetiva. A partir de esta base objetiva, esto nos va a permitir entender esa universalidad del tiempo. Cuando nosotros hablamos de desfases temporales, es por ejemplo, si nosotros llevamos un reloj de la Tierra al vacío, vamos a ver que pasa algo muy curioso y es que este tiempo es como si superara, como que el reloj que llevamos por ejemplo, al vacío superara al tiempo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, uno de la Tierra funcionaría coordinado con el reloj absoluto, porque está en una situación normal, porque es desde la Tierra que hemos hecho la objetividad del tiempo, que hemos dicho que va a ser lo normal. Entonces, en ese sentido se coordinan. Pero si miramos, por ejemplo, un reloj en el vacío, lo que vamos a encontrar es que se genera como un desfase. Miremos aquí, el reloj normal llegó hasta acá, ¿cierto? Pero el desfase que se generó acá lo que muestra es como si se hubiera roto con la línea temporal absoluta, como si hubiera superado, como si hubiera ido más rápido este tiempo de acá que el mismo reloj absoluto y universal, y eso parece que no tiene sentido. ¿Cómo vas a romper con la línea temporal del reloj absoluto? Entonces lo que hay que señalar es que esas diferencias las entendemos en función de este reloj relativo al tiempo, a ese tiempo universal, a ese tiempo UTC, a ese tiempo absoluto. Con este reloj relativo, ¿qué es lo que vamos a medir? Que bueno, ya tenemos este reloj en el vacío, ¿cierto? Y sabemos que hay un UTC, un reloj universal, pero vimos que acá se dio un desfase, ¿cierto? Que este llegó hasta acá, pero este parece que rompió eso, parece que alcanzó más, como que llegó a más en esa situación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Cierto? ¿Cómo entender ese desfase? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este reloj relativo al tiempo en el vacío. Este reloj relativo al tiempo nos va a permitir enmarcar o mostrar ese marco universal de cómo están funcionando los diferentes fenómenos de la existencia en relación o en función a este reloj absoluto, general y universal. Es decir, vamos a entender la universalidad de ese reloj. Vamos a darnos cuenta de que el tiempo no es relativo, de que el tiempo es absoluto. Es muy sencillo, miremos. Este es el reloj universal, ¿cierto? Entonces acá se movió, digamos, de acá a acá, como aparece acá, ¿cierto? Como aparece acá mismo. Acá la circunferencia más grande sería la azul, que sería la del planeta Tierra. Y en este caso, esta circunferencia va a ser más grande porque hay más gravedad implicada. La morada sería la del reloj en el vacío, ¿cierto? Como no hay tanta gravedad, entonces hacemos la circunferencia más pequeña para entender este reloj relativo. ¿Qué pasa? Que cuando el reloj universal se mueve de acá a acá, lo que vamos a darnos cuenta es que la circunferencia, esto que tiene que recorrer de esta parte de acá, este tramo de la circunferencia, es menor en el vacío, ¿cierto? Es menor que la de la Tierra, ¿cierto? Es decir, el efecto de la gravedad hace que los fenómenos acá tarden menos en desenvolverse. Pero si miramos, el tiempo absoluto siguió moviéndose normal, es decir, avanzó de acá a acá. Solo que como acá hay menor gravedad, y como hay menor gravedad y esta circunferencia lo está ejemplificando, los fenómenos se van a tardar menos en moverse de acá a acá. Pero eso no quiere decir que el tiempo absoluto no existe, porque estamos viendo
que esto está funcionando en ese reloj relativo al tiempo mismo, a ese reloj absoluto. Si miramos entonces la segunda circunferencia como la gravedad de la Tierra, digamos, claramente sí existe respecto a la del vacío, entonces esta gravedad se tiene que ver ejemplificada acá con esta circunferencia más grande, que va a mostrar que en ese mismo periodo de tiempo que se movió de acá a acá el reloj absoluto, como el segundero o el minutero, por decirlo así también, de acá a acá, ¿cierto? Que se movió de acá a acá. ¿Qué pasa? Que esa circunferencia de acá, miremos que en este caso, al ser más grande, este tramo, digamos que le va a tomar más tiempo, o sea, a los fenómenos les va a costar más moverse de acá a acá. Pero no quiere decir que el tiempo se detuvo, no, el tiempo siguió siendo el mismo. ¿Por qué? Porque ya vimos que de acá se movió hasta acá, aquí siguió siendo el mismo tiempo. Solamente que como acá no había gravedad y lo ejemplificamos con esta circunferencia, vemos que los fenómenos se desenvolvieron, ¿cierto? Digamos como si fueran más rápido, tardaron menos aquí en desenvolverse, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que esto está mostrando? Que de el reloj relativo al tiempo o de un tiempo relativo al tiempo, que sería como entendemos la situación de ese reloj en el vacío y también con el de la Tierra, lo que vemos es que en este caso está el reloj universal, ¿cierto? Está el reloj universal y esto lo vamos a entender, este va a ser el reloj relativo que nos va a permitir entender cómo es que está funcionando esa diferencia, ese desfase temporal, eso que parecía tan extraño. Es que mira, parece que rompe la línea del tiempo, mira que el reloj absoluto estaría moviéndose hasta acá y este parece que lo rompió, entonces no existe el tiempo absoluto, ya que acá se movió más rápido el reloj en el vacío. Y acá lo que yo te estoy mostrando es que con ese reloj relativo vamos a entender cómo funciona este desfase temporal en función a ese reloj absoluto. ¿Cómo funciona ese desfase temporal en relación en la verdadera situación que queda con respecto a este reloj absoluto? ¿Qué es lo que vimos? Que el reloj absoluto se movió efectivamente, pero como la gravedad era menor, aquí se quedó enmarcada esa diferencia. La gravedad era menor, entonces esta circunferencia va a simular ese tramo menor y entonces se va a tardar menos en moverse. Ese tardar menos es lo que estaría pasando acá, ¿cierto? Entonces los fenómenos se estarían moviendo, digamos, más rápido. Como los fenómenos se están moviendo más rápido, eso hay que entenderlo en función de este reloj absoluto y aquí lo estamos viendo. Y aquí estaría la circunferencia de la Tierra. Por ejemplo, si pusiéramos otra circunferencia como la de Júpiter, ¿cierto? Con otro color aquí grande, porque la gravedad es más grande, veríamos que el tiempo absoluto seguiría recorriendo esto de acá a acá. Pero tendríamos tres situaciones a analizar en el reloj absoluto. El tiempo en el vacío, o sea, cómo se desenvolvieron los fenómenos en el vacío, cómo se desenvolvieron los fenómenos en la Tierra y cómo se desenvolvieron los fenómenos en Júpiter con respecto a esa otra circunferencia que estaríamos generando. Entonces es muy interesante porque esto está mostrando que el tiempo absoluto existe, ¿cierto? Ese tiempo y espacio absoluto existe y aquí estamos entendiendo esos desfases temporales. No están creando otros el tiempo, no, estamos viendo cómo estos desfases temporales se entienden ahora en función de ese tiempo absoluto con este reloj relativo al tiempo mismo. ¿Cierto? Entonces es muy interesante porque nosotros podríamos ir incorporando circunferencias, ir haciendo como una especie de reloj universal y si queremos medir digamos, si queremos medir los efectos de la luna, entonces como la luna tiene menor gravedad, pues la circunferencia tendría que ser menor, ¿cierto? Em, si queremos poner un sol colosal, la circunferencia tendría que ser más grande, entonces le tardaría más desenvolverse, aunque el reloj absoluto siga corriendo lo mismo. El reloj absoluto va a seguir moviéndose así tan, 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 pero las circunferencias, como lo que van a tener que recorrer los fenómenos, va a ser más largo. Entonces eso va a parecer, eso es lo que hace parecer que el tiempo en unos casos se detiene y en otros no, pero no es que el tiempo se detenga, sino que ya vimos que esa circunferencia al volverse más grande, es decir, esa gravedad al verse implicada, ¿cierto? Al hacer parecer que el tiempo se ralentiza o no, la tenemos que analizar acá. Con esto vamos a ver claramente cómo funciona ese reloj absoluto sin perdernos y estos relojes relativos sirven para mantener la objetividad. Pese a la apariencia del desfase,
vamos a poder entender la objetividad de cómo funciona realmente ese tiempo y espacio de manera clara, así sin perdernos y ver ese marco absoluto. Esta fue mi teoría.